Estos son los 5 protagonistas de la Universidad de Chile 2024. En quinto lugar, propongo a 2 personas que forman parte del mismo bloque defensivo, Gabriel Castellón y Matías Saldivia. La Universidad de Chile prácticamente por 25 años se malacostumbró a tener porteros como Sergio Vargas, Miguel Pinto y Johnny Herrera que le ganaban partidos y a veces campeonatos. Y después de ellos hubo un pantano que llegaban personas pero que no convencían, cometiendo errores graves. Bueno, llega Castellón y este 2024 el tipo fue un buen jugador dentro del plantel. Fue un puntal para esta campaña que termina ganando la Copa Chile. Yo recuerdo solamente los 2 superclásicos con Colo-Colo en el Monumental, atajándole una pelota muy difícil a Leo Gil, y la U gana después de tanto tiempo ahí. Y en la segunda rueda, en el 0-0 en el Nacional, un tiro de esquina a Falcón. O sea, la U sacó 4 puntos de 6, en parte por las manos de Castellón. Y en el caso de Saldivia, la U también le faltaba ese patrón. Tuvo jugadores que de repente tenían un buen presente en un equipo chico, llegaron a la U y les quedaba grande la camiseta. O como que se lesionaban, o que pasaban suspendidos, hasta que llega Saldivia. Y ahí es muy importante decirle a todos que el pasado da lo mismo, porque tú en cancha tienes que demostrar tus buenas actuaciones. No da lo mismo si en las conferencias de prensa dices palabras para la galería, eso no sirve. Saldivia venía de Colo-Colo, en su momento se rayaron portones para pedir su salida, pero el tipo a punta de buenas actuaciones y de goles se ganó a los hinchas, y eso es lo que vale. Antes de seguir te quiero hablar de Juegalo.com, porque si pinchas el link que está acá en la descripción tienes un 150% por sobre tu primer depósito. Es decir, si pones 10.000 pesos tienes 25.000 desde ya para poder apostar en lo que quieras. Premier League, la Liga Italiana, la Liga Española, la final de la Copa Libertadores, clasificatorias próximamente en marzo, lo que sea, todo depende de ti. En cuarto lugar propongo a Leandro Fernández, el tipo que participó en más asistencias y goles de todo el equipo este 2024. Un tipo que tiene doble personalidad futbolística, porque por momentos es un crack, salva a la U de partidos como con Palestino, que no había por dónde, y le permite a la U ganar en la segunda rueda, pero por otro lado tiene eso de su forma de ser, que le reclama mucho al árbitro, que se ganaba tarjetas amarillas, o que pegaba patadas como la que pegó Iquique, que termina la U perjudicándola para lograr un mejor resultado en el norte. Es así, pero es un tremendo jugador, tiene que seguir, por algo los números destacan su campaña, y es alguien que llegó a aportar. Sin duda en la delantera, donde a la U le faltó ese 9, ese pepero que le permitiera pelear más el campeonato aún, que pudiera ganar partidos que se le complicaban y que ese pepero te lo salvaba. No lo tuvo, pero lo tuvo el Leandro Fernández. En tercer lugar pongo a Marcelo Díaz. Durante mucho tiempo, de nuevo doy el ejemplo de Johnny Herrera, pero cuando se va él, la U tuvo capitanes como medio fantasma, capitanes de humo. Tipos que no eran titulares ni siquiera, o que no eran reconocidos por la gente, o que no habían hecho divisiones inferiores en la U. Tipos que en un clásico, por ejemplo, donde el capitán, donde en su momento fue Murri, donde en su momento fue Sergio Vargas, donde en su momento fue José Rojas, hacía presente, acá no, era un capitán, un tipo cualquiera que llevaba una jineta y no pasaba más de eso. Bueno, llega Marcelo Díaz, se la pone, y ahí uno se da cuenta de lo que marca el precedente, porque también reflejan los compañeros. Este es mi capitán, un tipo que representa a los otros 10 en cancha. Y eso la uno lo tuvo durante mucho tiempo, sobre todo en esta pasada, donde estuvo tanto tiempo peleando el descenso. Le faltaba ese caudillo, ese tipo que llevaba la jineta y decía, muchachos, déjenme a mí, yo me llevo la presión. Y eso sin duda que se agradece a un equipo que quiere volver a ser protagonista. Pero le faltaba un complemento a Marcelo Díaz, porque muchas veces en ese engranaje del mediocampo el tipo se veía solo, porque todos confiaban en él, todos le tocaban la pelota, y en el primer tiempo el tipo tenía un estado físico que quizás en el segundo ya no le acompañaba, y es por la edad, si el tipo ya no tenía los 25 años que tuvo cuando la U fue completamente exitosa. Y es ahí donde llega el segundo protagonista, Charles Aránguiz, el compadre de Díaz, el que le permite ser un complemento dentro de la cancha, porque ya el equipo rival no se centraba solo en marcar a Díaz, también había que marcar a Aránguiz, y ya son 2, se hacía más difícil, los traslados no eran tan largos ya, uno apoyaba al otro, uno quitaba, otro también, los 2 podían subir, o de repente subía solo uno, pero ya Díaz no sentía esa obligación. Aránguiz tomó también ese rol y fue muy importante, una especie de capitán sin jineta, como se dice. Un jugador muy trascendental y que se refleja su protagonismo en el gol de la final de la Copa Chile ante Ñublense. O sea, el tipo volvió para hacer a la U más protagonista aún, para pelear el campeonato. Y eso es clave. Yo creo que la U sin Aránguiz probablemente dejaba de pelear el campeonato antes de la última fecha. Muchos partidos los gana por el protagonismo de él. Y a veces cometemos el error de creer que porque el jugador da asistencias o hace goles es importante. Hay jugadores que no se notan en el momento. Contando jugadores, es el mejor refuerzo que pudo tener la Universidad de Chile y que llegó a mediados de año para dar ese empujón, para pelear el título con Colo-Colo y para poder quedarse con la Copa Chile. Tremendo el aporte de Aránguiz y que sin duda puede dar mucho más en este equipo. Y el primer protagonista es Gustavo Álvarez, no es un jugador.
Para mí, puedes tener los mejores jugadores en cancha, pero si no tienes un técnico al cual le hagan caso y pueda tener una propuesta atractiva, ese equipo no va a brillar como brilló la U en este 2024. O sea, partamos por el hecho que la U pudo ganar después de muchos años en el Monumental, con los mejores equipos, con los mejores técnicos, fue y no pudo. Acuérdense de Sampaoli en 2012 celebrando el autogol de Omar Molina como si fuera la final de la Champions. Eso era la U en el Monumental, celebrando empates, pero llega Gustavo Álvarez y le permite ganar con ese gol de Israel Poblete después de 23 años. Tremendo. Y ahí uno se da cuenta que la U ya era distinta. Ya no era ese equipo temeroso que entraba en cancha a no perder y que peleó el descenso 4 años seguidos. Era un equipo protagonista que podía perder, pero que buscaba más el arco rival. Un equipo que se sentía más seguro a través de una columna vertebral de los jugadores que les sigo nombrando: Castellón, Saldivia, Díaz, Arangui y Leandro Fernández. Jugadores que pedían la pelota, que eran protagonistas, que trataban de hacer una jugada personal. Algunos fueron elegidos por él, otros por la dirigencia, pero se forma este equipo que a la U le da un cambio de cara. Y es ese cambio de cara que tanto querían los hinchas después de tanto tiempo. Es cierto que hay jugadores que permitieron eso, pero hay un técnico que los empujó a aquello. Y un tipo que saca campeón a Huachipato, siendo protagonista, no siendo uno de los equipos grandes de Chile, los dirigentes de la U pensaron que en la U lo podía hacer mejor. Claro, alguien dirá no lo hizo mejor porque no fue campeón de Chile, pero para el momento que vivía la U, en el hoyo en que estaba, el trabajo era mucho más duro. Y perdió un campeonato hasta el final, lo cual es meritorio, ganó en el Monumental después de mucho tiempo e igual ganó un título con la Copa Chile. Y los desafíos son inmediatos, porque se viene la Supercopa el próximo año enfrentando a Colo-Colo nuevamente. No sabemos si en partido único, en partido ida y vuelta, pero es una final con Colo-Colo. Y eso le da otro cariz a ese inicio de temporada, tener un envío anímico que tuvo la U en el 2024 con el triunfo en el Monumental, pero ahora sería mucho antes, a fines de enero, en el primer mes del año, empezar con esa posibilidad. Y lo otro, volver a Copa Libertadores. O sea, la U ya no estaba ni siquiera entrando a Copa Sudamericana y ahora entra a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Va a enfrentar a grandes de Sudamérica, sin duda, pero ya tiene ese lugar, ese sitial que merecía durante tanto tiempo, porque esa es la historia de la U. La historia de la U a través de los años es ser protagonista en los torneos, no es pelear el descenso. Y eso en gran parte lo provocó el trabajo de Gustavo Álvarez. Aquí termina un nuevo capítulo de Pelotazo Rossi.